Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Sala de Prensa? Habitualmente en estos espacios hablamos de noticias más bien duras, diría yo. Hoy día, si bien es cierto, la noticia que está de fondo es muy dura, digamos, vamos a hablar un poquito de arte, de cultura, de cine, en fin. Se estrena en Concepción una película que se llama La Deuda, una película eh, que se basa en la deuda histórica de los profesores. Seguramente usted ha oído hablar de este tema. La deuda histórica de los profesores se genera el año 81, 80, 81, eh, cuando se pasan los profesores del Estado a administración municipal. En ese instante se genera un desmedro económico para los profesores que arrastran hasta hoy. Muchos profesores han fallecido esperando que se salde esta deuda histórica. Bueno, ese fue el leitmotiv, el motivo para la realización de esta película que se llama La Deuda. Y vamos a conversar con Juan Meje, él es director de esta película que se estrena en Concepción, lo estamos viendo ahora en pantalla. ¿Cómo estás, Juan? Gusto saludarte. Un gusto, gracias por Cuéntanos, la invitación. sí, cuéntanos un poquito de inmediato para la gente que va a estar mirando esta entrevista y le interesa el tema. ¿Cómo llegas tú a realizar esta película? ¿Te llamó alguien? ¿Alguien te preguntó? ¿Nació de ti mismo? El tema de la deuda histórica, eh, si, si bien es cierto, yo no soy profe, no tengo esa deuda, digamos, yo conozco profesores y conozco a mucha gente en mi quehacer profesional, he entrevistado muchas veces a los profesores y por lo tanto uno se da cuenta que es un tema muy, muy importante. Entonces, ¿cómo llega a ti finalmente el tema de la deuda histórica? Bueno, lo primero que hay que decir que en realidad fui invitado, o sea, fui convocado por la misma persona afectada. Se me acercó una profesora de la deuda y la madre de un amigo. Bueno, y me plantearon esta posibilidad de qué podíamos hacer por este tema. Y desde ahí, ¿no es cierto? O sea, el tema de la deuda o el tema de la problemática de la educación es una problemática que uno siempre está, el solo hecho de haber estudiado en Chile, la conocemos, ¿no es cierto? O sea, sabemos que ahí hay todo un tema pendiente, ¿no es cierto? Mucho tuvimos a lo mejor en las protestas que significaron temáticas de la educación. Entonces, cuando me enteré de este tema de que todavía se mantiene, uno se conmueve, ¿no es cierto? Porque también detrás de todo esto hay un tema humano, ¿no? No es solo un tema político, que efectivamente ha sido así, y es un tema político de la actualidad, porque hoy están marchando los profesores por el mismo tema, digamos. O sea, las temáticas son las mismas, ¿cierto? La deuda histórica, que se llama deuda histórica, que tiene que ver con la introducción que tú haces, por supuesto, es el tema concreto de esta película, pero en definitiva de lo que hablamos es de la gran deuda de la educación pública en Chile. Y la deuda histórica sí, viene a ser, ¿no es cierto?, como dicen algunos, la guinda de la torta, ¿no? La cosa más visible, por lo que estamos viendo. Pero los protestos de la educación en Chile son muy antiguas. Así que eso nos parece una cosa motivante, hay un escenario ahí importante y nosotros, claro, abordamos desde esta perspectiva, esta historia que es la historia humana, la historia directa y construimos una ficción. Una ficción que funciona, ¿no es cierto?, dentro de hechos reales y además la hemos construido al interior de un escenario, digamos, del escenario real que todavía existe, que son las personas que están protestando. Entonces, hemos hecho una mezcla de actores profesionales con actores naturales que actúan de sí mismos y abordamos, ¿no es cierto?, la problemática de la deuda histórica desde una ficción, pero en todo este escenario político actual, reciente. Sí, mira, quiero invitar a la gente que está mirando esta entrevista que veamos un teaser de la película que me enviaste, Juan, para que El le echemos tráiler una de la película. miradita y la seguimos, el tráiler, y lo seguimos comentando. Así que veamos y escuchemos. Muy bien. Después de 40 años, la deuda histórica de los profesores no será pagada. Siempre hay gente que se aprovecha de otras. La medalla Gabriela Mistral en reconocimiento
a tus 35 años de servicio. Para recuperar el poder adquisitivo que habían perdido después del golpe militar, donde sus remuneraciones se bajaron a 1/3 de lo que eran antes del golpe. ¿Es muy posible tener una educación gratis? Yo también estaba reacia a salir a la calle, pero a mí los jóvenes me despertaron. ¿A dónde está la dignidad? ¿Por qué eres tan lindo? Nos encontramos con los profesores que luchan por la deuda histórica, mantenida hace 40 años por el Estado de Chile. Pero tú también repetiste la historia, Alicia, echándola de la casa. La deuda la van a pagar el día de nunca jamás. Bueno, veíamos ahí en las imágenes, bueno, me vienen un montón de cuestiones a la cabeza, pero lo primero, Grimanesa Jiménez, la actriz que aparece ahí, lamentablemente fallecida, no sé si fue el último trabajo de Grimanesa Jiménez o no. Vimos a Alejandro Goich también, que es un actor muy reconocido a nivel nacional, y otros actores, si tú lo puedes mencionar, por favor, porque entiendo que sin ellos, evidentemente esto no se habría podido hacer. Claro, por supuesto. Bueno, hemos tenido, mira, el apoyo de gente con trayectoria y también actrices que están debutando en el cine, en papeles protagónicos, como sería Belén Richard. Bueno, está también Carola Jerez y Juan Cristóbal Pulido. Y claro, la participación de Grimanesa fue muy importante en esta historia porque estaba con el perfil, ¿no? De la profesora en esa situación, y ella abrazó el proyecto desde un principio, le encantó, entonces contamos con su participación, y eso fue importante porque lo interpretó muy bien, y bueno, lamentablemente fue su última participación en el cine. Eso, claro, también le da un peso mayor a esta historia, porque ocurren esas cosas. En este caso también la profesora con la que nos comunicamos en un principio y comenzamos a hacer esta historia, que también ella actúa en la película, que es Betty, lamentablemente también falleció. Bueno, eso de los fallecidos ha sido bien terrible, porque cuando nosotros comenzamos a hacer esta película, en 2018, el cartel que aparece ahí, que lo usamos para el afiche, dice 20.000 personas muertas. Bueno, el cartel de hoy dice 30.000. Entonces, claro, son cosas bien fuertes en ese sentido. Muchas personas que están en esa condición por forma natural, ¿no es cierto? Y todo lo que va pasando en el ser humano se está muriendo. Es lamentable todo eso, porque... O sea, claro, el tema es que se mueren sin que se salde la deuda, si ese es el tema. Claro, si no es el tema que se muera, porque las personas, todos nos vamos a morir, pero, claro, pero el tema es que la reivindicación que partió, que digamos que lleva 40 años, no se ha podido solucionar. Ese es el gran problema acá. Y por otro lado, la temática en términos humanos es también una recuperación de cierta dignidad también, porque el deterioro, digamos, de la compensación económica a personas que se dedican a formar personas, ¿no es cierto?, para el Estado, para la sociedad chilena, es fuerte su dignidad también, porque son personas importantes que pierden su condición, digamos, de ser protegidos por un Estado, ¿no es cierto?, que le devuelva su... Yo creo que no, como chilenos, digamos, no nos hemos dado cuenta de la importancia fundamental, de lo estructural para el desarrollo de una sociedad democrática en Chile. Juegan los profesores, digamos. El rol increíble que juegan los profesores. Y hubo algún tiempo, y yo creo que en eso tiene mucho que ver el tema de la municipalización, digamos,
Bueno, la Eh, película lo dice, ahí parte el 81, cuando se traspasa el sistema, digamos, público, estatal, al sistema, entre comillas, semi-privado en los municipios, porque hay otro tema, digamos, administrativo, que no es el tema de la película en sí, ¿ah? no, claro, no, sí, mire, La película no yo, es una película que muestra la verdad de la histórica, sino que muestra una historia que está dentro de esto, ¿no? Y además hace una mención a la protesta en Chile, porque lo que me ocurrió con la película fue que cuando partimos en el 2018 y fui convocado, comenzamos a reunirnos en la Casa del Maestro para poder hacer un levantamiento un poco de algunas situaciones y poder pensar en un guión. Por lo tanto, estuve haciendo unas reuniones bien, digamos, seguidas, un día a la semana, pero me tocó viajar a México para filmar otra película. Y cuando estaba en México, empezó la protesta en Chile. Comenzó, digamos, toda la protesta del 2018. Y al regresar, encendí la tele apenas llegué y me encontré que estaba el letrero ahí, lo vi, de la abuela, ¿no es cierto? O sea, una nieta pidiendo que se le pague la deuda. Y detrás de eso venían todas las profesoras. Entonces, me di cuenta que era una historia que estaba viva, completamente, ¿no es cierto? Una historia vigente, no era una historia del pasado, no estábamos contando algo que había ocurrido en Chile, sino que algo que estaba ocurriendo. Son las mismas profesoras que protestan todos los jueves, ¿no es cierto?, a Frente a la Moneda y en otros lados. Entonces eso, claro, le dio una connotación distinta. Por eso, en el fondo, tomamos la protesta, ¿no es cierto?, el estallido también como parte de esta historia, ¿cierto? O sea, en definitiva nosotros usamos esa parte porque es parte de la historia también. O sea, esta lucha ahí se abrazó en ese minuto y fue parte de las grandes reivindicaciones que había, ¿no es cierto? O sí, sea, el tema, los abusos tenían que ver un poco con el abuso que se le había generado a todas estas personas por tantos años. uno al ver el tráiler que acabamos de observar, voy a tirarlo de nuevo mientras conversamos sin audio, a ver, ahí sí. Eh, Uno de inmediato nota que hay harto del estallido social. El estallido social aparece como muy, muy presente. Son imágenes reales. Lo que pasa es que yo entiendo que tu carrera como director te has especializado en el tema de la ficción y construyes en este caso una ficción, cuentas una historia que está ficcionada, pero que te parece mucho un documental. Si yo miro esto, lo veo casi como un documental. Entonces, ¿inventaste como un tercer formato entre ficción y documental, algo entre medio ahí, algo así? Claro, lo que sucede es que se habla mucho de docuficción, porque igual acá yo desarrollo ciertas protestas que son hechas para la película, o sea, recreo algunos escenarios, otros son archivos, hago una mezcla de archivos y cosas que hicimos para la película. Porque en el fondo es recordar la historia, ¿no? Que está ahí, que tiene que ver con todo este grupo de personas que ha estado manifestando y ha estado presente en todas las manifestaciones sociales que han habido desde casi el 2011 hacia adelante, que es el archivo que nosotros tenemos. El archivo que usamos ahí, un archivo del 2011 que es nuestro, que lo teníamos por de antes, ¿no es cierto?, por la documentación de lo que está pasando, pero en esta película lo usamos como también, que ya es un actor más, ¿no?, de la historia. Entonces, claro, había como tú dices, puede llamarse como un tercer formato, que lo que sucede es que todas estas películas, ¿no?, que se orientan al uso del escenario natural, por decirlo de una manera, ya son archivos por sí mismas, ¿entiendes? En este caso con mayor razón. O sea, porque uno trabaja no estamos en un set aquí, no estamos en un plato, ¿no es cierto?, donde estamos, sino que estamos en los lugares reales, volvemos a los mismos lugares. A lo mejor hacemos una convocatoria para ese día, pero son las mismas personas, en el mismo lugar, la reivindicación es la misma, pero estamos contando una historia que tiene que ver con nuestro universo de la película. Sí, hay información que está en los medios de comunicación y que da cuenta de que efectivamente es un tema muy, muy vigente, como dices tú, es una historia viva, vigente. Mira, el gobierno presentará propuesta para saldar la deuda histórica de los profesores el próximo lunes, a ver si puedo leer bien esto aquí, el próximo lunes
El gremio conocerá los detalles del proyecto, incluyendo el monto de la reparación, el procedimiento y la forma en que se concretará, porque es una deuda histórica conocida por el Estado, reconocida por el Estado de Chile y en la cual la actual administración se comprometió en solucionar, así como se comprometió a terminar con el CAE. También dos temas que son muy, muy importantes en materia educacional. El mes de octubre promete ser crucial para el ministro de Educación Nicolás Cataldo, quien tendrá un alto protagonismo en la agenda legislativa, dice la nota, además de lanzar un nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, el CAE. La cartera está trabajando en la presentación de proyectos que proponen la reparación de la deuda histórica de los profes. Yo tengo la sensación de que no va a ser, ojo, puede que no sea lo que la gente espera, porque, porque el CAE se había prometido la condonación total del CAE. Claro. Y finalmente no pudo ser porque por el monto que involucra. Si quisiéramos pagarle la deuda histórica a los profesores hoy día, ¿son cuánto? ¿80 millones por cada profe? Estamos hablando de No, miles de mira, millones de dólares. es muy importante lo que tú señalas, es muy importante, porque aquí estamos como en un tema de la ficción, que es ficción o realidad, digamos. O sea, mira, la película, hay una escena de la película donde se afirma en un personaje, que es el personaje interpretado por Alejandro Goy, donde él es un jubilado, ¿no? Y afirma que el deterioro de su jubilación tiene que ver con los bancos, porque son los bancos los que le robaron el dinero. Esa es la historia que él está contando. Y claro, eso ya es un tema, ¿no es cierto? Porque es un tema chileno, es un tema que es parte de la reivindicación, ¿no es cierto? Es parte de las cosas que quedaron de una revuelta social y todo. Pero venía de antes, o sea, hay todo un tema ahí con la banca y cómo ha trabajado con las pensiones o con las jubilaciones y todo ese tipo de cosas. Bueno, es una afirmación que está en esa historia, que es una ficción, pero al mismo tiempo es una realidad chilena a discutir. Lo mismo pasa con la cifra que tú señalas, que en la película se afirma que son 14.000 millones de dólares, digamos, porque entregamos un informe en esta historia, ¿no? Y son 14.000 millones de dólares. Bueno, esa cifra, en la realidad, digamos, de lo que está pasando hoy día en Chile, la contingencia, no es una cifra que esté, digamos, hablando cosas que no son reales. Se habla de 14.000 millones, ¿no es cierto? Sí. Y uno de los grandes problemas es precisamente saber cuál es la verdadera cifra para poder saldar esa deuda. Entonces, ahí yo diría, se mezcla la ficción de la realidad con la situación actual de Chile. Por eso coincidió que estamos lanzando la película hoy, en octubre, mañana 15, y el pasado mañana, el Día del Profesor, que eso es lo que nos interesaba, pero al mismo tiempo se junta que hay todo un proceso de negociación, hay como dices tú, una propuesta, y hay todavía una discusión justamente en esos temas, en los temas que la película trata como Mira, parte se de su... juntan muchas cosas. Yo creo, no sé si lo hiciste de manera intencional o no, pero si no lo hiciste de manera intencional, como que los astros se alinearon. ¿Por qué? Porque estamos con el aniversario del estallido social y esta semana estamos todos con una sensación ahí, no sé, extraña a propósito del aniversario del estallido social. Viene el Día de los Profes, como dices tú mismo. Viene el día de los profes. Y estamos justo ahora estos días negociando ya lo último antes de presentar el proyecto de ley para saldar la deuda histórica. Entonces se junta esta triada de cosas y ahí entre medio lanza la película. Yo creo que no podía ser en un mejor escenario. Cuéntanos un poquito del circuito de la película. ¿Cuánto dura la película? ¿Dónde la podemos ver? Entiendo que inician un circuito a nivel internacional también. Cuéntanos un poquito eso. Bueno, mira, la película en este minuto es su avant premier, la que estaríamos haciendo mañana en Concepción. Nos interesa hacerla en la región de Biobío porque acá se hicieron unas hermosas grabaciones, hubo mucha participación de las personas, hay muchas personas afectadas en el tema, entonces hay un afecto también, yo soy de origen de la región, así que hay una cosa ahí también personal y emocional con respecto a lo que ha ido pasando con la película. Después de esto vamos a ir a Valparaíso, donde fue grabada la película, en gran parte, la historia, y después estaríamos en Santiago, ¿no es cierto?, haciendo un cierre de las presentaciones en Chile y, digamos, físicas, a pesar de que si ya se están abriendo muchas más intenciones de presentarla, estamos abiertos a eso, las películas se hacen para que se vean. Después de eso pretendemos hacer un lanzamiento nacional a través de una etiquetera para que se pueda descargar.
Y junto con eso, no queremos privar a las personas de verla, porque ha sido una película larga, partimos en 2018 para terminarla, entonces queremos que se vea. Y junto con eso empezamos un circuito internacional, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el evento de Cannes en Ventana Sur, que sería este año en Uruguay, Montevideo. Finales de año, Ahí, entiendo. sí, ahí estaremos en diciembre. Pero antes de eso ya vamos a también, se van a hacer unas muestras en Estados Unidos, en Seattle, ¿no?, que en algunas universidades, en la Universidad de Washington, y en la Universidad de Oregon también, y en la UNAM, pero tiene que ver con la discusión política que atrae la película. Junto con eso se va a hacer un circuito que tiene que ver con el ingreso a festivales, ¿no es cierto?, y eso será todo el 2025 y el 2026. Esperamos después hacer un estreno así en sala, vamos viendo qué pasa, o en la televisión, que nos interesa este tema. Está hecha para eso la película, para ser vista en televisión, por eso es corta. Muy bien, queremos agradecer a Juan Meje, director de La Deuda. ¿Me dices que eres de Conce tú o de qué parte? Sí, de Penco. De la ciudad histórica de Penco, muy bien, muy bien, muy bien. Claro. Juan, muchas gracias por atender el llamado de sala de prensa, que te vaya muy bien con la película. Ojalá podamos verla en circuito normal, para ir a ver Sí. al cine como cualquier otra película, y si no, en televisión también sería maravilloso poder tener la posibilidad de observarla libremente, de manera aérea, o nosotros llamamos los periodistas aéreo de libre recepción, pero eso ya no existe ya. Claro. Bueno, pero nos esperamos mañana a las 15 horas en el Teatro Concepción, en forma gratuita. Ahí tenemos una capacidad de 1.500 personas, así que está abierto a toda persona que quiera ver, no tiene que pagar entrada, solo llegar a una buena hora para que puedan buscar tener una buena ubicación. Ojalá esté lleno, ojalá vaya muchos profesores, ojalá que esté lleno y vaya muchos profesores, y ojalá que vaya muchos jóvenes, porque no... Bueno, es una película que está pensada ahí, ¿eh? Lo último que diría es lo que hemos desarrollado en la relación que siempre han tenido los jóvenes con sus mayores, ¿no es cierto? Hay muchas personas que han sido criadas por sus abuelos, o son protegidos, digamos, muy apoyados por sus abuelos. Así que esa relación es la que vamos a ver ahí, es una linda relación y una relación, digamos, muy estratégica para la vida de muchos. Así que, bueno, la música está hecha por Colombina Parra, que es gusto de jóvenes también. Así que ahí estaremos, esperándolos. Juan, muchas gracias, que te vaya muy bien con la película. Gracias a ti. Hasta luego. Que estés muy bien. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Ahí estaba Juan Meje, él es director de La Deuda, una película de un realizador penquista, un realizador penquista sobre la deuda histórica de los profesores. Los voy a dejar con el teaser y con eso me despido. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos. Este es el teaser de La Deuda que se estrena en Concepción. Chao. Después de 40 años, la deuda histórica de los profesores no será pagada. Siempre hay gente que se aprovecha de otras. La medalla Gabriela Mistral en reconocimiento a tus 35 años de servicio. Para recuperar el poder adquisitivo que habían perdido después del golpe militar, donde sus remuneraciones se bajaron a un tercio de lo que eran antes del golpe. ¿Es muy posible tener una educación gratis? Yo también estaba reacia a salir a la calle, pero a mí los jóvenes me despertaron. ¿A dónde está la dignidad? ¿Por qué eres tan lindo? Nos encontramos con los profesores que luchan por la deuda histórica, mantenida hace 40 años por el Estado de Chile. Pero tú también repetiste la historia, Alicia, echándola de la casa. La deuda la van a pagar el día de nunca jamás.